Buenos días, muchas gracias al Laboratorio Clínico por invitarme en este nuevo evento y bajo esta nueva modalidad. Yo creo que este es un muy buen ejemplo de cómo el laboratorio y la clínica siempre se tienen que complementar, haciendo alusión a la temática de este evento. Hoy les voy a presentar el valor clínico de los ANAS y los ENAS. Yo soy Sofía Arteaga, reumatóloga de la universidad. Trabajo en la clínica especializada VID y en la IPS universitaria. Muy bien. Vamos a empezar con unas generalidades. Los anticuerpos antinucleares son autoanticuerpos que están dirigidos contra los componentes celulares. Si bien tradicionalmente se han descrito como anticuerpos antinucleares, se ha visto y muy frecuentemente encontramos que también los anticuerpos están dirigidos contra los componentes del citoplasma. Entonces, por eso se ha venido proponiendo por algunos autores que esos anticuerpos no deberían llamarse anticuerpos antinucleares, sino anticuerpos anticelulares. Esto todavía no está estandarizado, los vamos a seguir llamando anticuerpos antinucleares por algún tiempo, pero es posible que más adelante tengan un cambio en el nombre. La técnica de detección de los anticuerpos antinucleares es por medio de inmunofluorescencia indirecta. Les voy a explicar más o menos un poquito el método. La inmunofluorescencia indirecta es un método por el cual en una célula EP2, que es una célula derivada de carcinoma laríngeo y que tiene un gran componente de expresión de antígenos, dado pues que tiene un componente y un recambio celular rápido, entonces va a ser una célula que nos va a servir mucho porque va a expresar los antígenos que estamos buscando y adicionalmente vamos a poder tener una mejor interpretación del patrón de los ANAS que tenemos. Entonces tenemos esta célula y a esta célula se le va a adherir el suero del paciente, que en el caso de tener los anticuerpos antinucleares, ese anticuerpo va a buscar a su antígeno, sea nuclear o sea citoplasmático, como lo vimos ahorita. Y a esa combinación de ese suero del paciente se le va a adherir anticuerpos que están radiomarcados. Estos anticuerpos entonces se van a unir por medio de la fracción FC al anticuerpo antinuclear que el paciente, digamos, tiene y que se adhirió al antígeno en la célula. Y luego un microbiólogo va a mirar por medio del microscopio la presencia de esos anticuerpos, le va a dar un título y un valor. Entonces, este es un método que es operador dependiente, pero digamos que usualmente en nuestro medio tenemos una muy buena medición y microbiólogos usualmente muy bien preparados para esto. Ay, qué pena, aquí se me pasó. Muy bien. Los anticuerpos antinucleares pues tienen una baja sensibilidad alta sensibilidad, porque se pueden dar en otras condiciones como lo vamos a ver y su especificidad es baja. Mientras que los anticuerpos antígeno extractables son ya antígenos extraídos de la célula y son puestos en un plató específicamente, y a este plató se le va a adherir el anticuerpo del paciente, el suero del paciente, perdón. Si el paciente tiene el anticuerpo, que puede ser el RO o el A, se va a adherir al antígeno y por medio de este antígeno, entonces va a haber una reacción, luego se va a adherir un anticuerpo que tiene una esfera que luego va a ser sometida a diferentes estímulos químicos y de ahí nos va a dar entonces por medio de colorimetría, quimioluminiscencia, una reacción que va a ser leída por una máquina. Entonces, los anticuerpos ENAS son valorados en nuestro medio en estos momentos por el método de ELISA y solamente nos va a dar un título, no nos va a dar un patrón. Los anticuerpos antígeno extractables, entonces tenemos el anti-RO, el anti-LA, el anti-RNP y el anti-SMIT, que digamos son los más frecuentes en nuestro medio, pero hay muchos, el anti-CD70 y el anti-HO, que también puede haber sido escuchado por ustedes y con cierta frecuencia se piden en nuestro medio. Son mucho más específicos y usualmente se asocian digamos sugieren, dependiendo del que salga positivo, cierta enfermedad, que ya lo vamos a mirar. Muy bien. Bueno. Este es el consenso internacional de los patrones de ANA, es un consenso, digamos, realizado por expertos y ellos han organizado y han catalogado los ANAS y sus patrones. Entonces ellos le han dado un código alfanumérico a cada patrón de los anticuerpos antinucleares que va desde 0 cuando es negativo, y el último que se ha adherido a la lista es este topoisomerasa, que es el mismo anti-CL70, que es el AC29. El AC significa anticuerpo anticelular y ya de acuerdo al patrón se le va dando un número. Entonces los más frecuentes que vamos a encontrar en nuestro medio, dentro de los nucleares está el homogéneo, el que antes llamamos moteado, ahora granular,
los centroméricos, el nucleolar, ¿cierto? Y hay algunos otros pues un poco menos frecuentes que podemos encontrar. También están los patrones citoplasmáticos, como se los expliqué ahorita. También se pueden dividir entre citoplasmáticos en granular, en fibrilar. Aquí está, por ejemplo, el antimúsculo liso, ¿cierto? Que se asocia más pues a enfermedad autoinmune órgano específica, y los patrones mitóticos. Entonces, en esta página, aquí en este link, ustedes pueden consultar, es de acceso libre, y pueden consultar cada uno de los patrones y pueden visualizar por medio de la inmunofluorescencia cómo se ven cada uno de los patrones. Es bastante o algo didáctico. Muy bien, acá les traigo simplemente algunos ejemplos de cómo podemos ver estos patrones. Ese es el patrón citoplasmático que les mostré ahorita. Vemos aquí el núcleo con su nucleolo y el citoplasma. En este caso, los anticuerpos fueron y reaccionaron contra antígenos que estaban en el citoplasma, por eso es un patrón citoplasmático. Este es un patrón homogéneo, entonces aquí está floreciendo solamente el núcleo y no está floreciendo el citoplasma, ¿cierto? Este frecuentemente se asocia a lupus. Este es el patrón centromérico. Vemos aquí que los anticuerpos se adicionaron a componentes del centrómero. Este patrón, digamos, es altamente específico independientemente del título, y adicionalmente cuando el patrón de los ANAS nos los reportan como centromérico, ya no necesitamos pedir el anticuerpo anticentromérico adicionalmente. Ya aquí nos está dando pues tanto la positividad como el patrón, y también ese ENA, digámoslo así por decirlo de alguna forma. Los anticuerpos nucleares, pues en este caso nucleolares, ¿cierto? Es un patrón nucleolar. Vemos aquí está el núcleo y por dentro están floreciendo los nucleolos, y el patrón granular, que es uno de los que más frecuentemente se reporta tanto en personas sanas como en personas con enfermedades autoinmunes, es este que vemos aquí, que son unos pequeños puntos dentro del núcleo. Aquí debería estar el citoplasma, pero pues por no ser un citoplasmático no tiene. Muy bien. Entonces, estos son los patrones que más frecuentemente nos van a reportar, y pues tenemos que estar familiarizados con ellos. Muy bien. Entonces, los ANAS finalmente son un marcador de enfermedad autoinmune, tanto sistémica y órgano-específica, como lo vamos a ver. Hay algunas otras enfermedades que pueden tener anticuerpos antinucleares positivos y que no son enfermedades autoinmunes, y eso le va a dar una baja especificidad, pero sabiendo pues que tenemos una alta sensibilidad. Y eso hace muy importante que nosotros como médicos sepamos interpretar los ANAS, más que ver en un papel unos ANAS positivos y diagnosticar en automático un paciente con síntomas que pueden no ser explicados por enfermedades autoinmunes. Entonces, la baja especificidad está dado porque los ANAS también pueden estar positivos en infecciones, parvovirus B19 frecuentemente, con clínica muy parecida, tuberculosis, enfermedad Hansen, sífilis, hepatitis B, hepatitis C. Las neoplasias se han descrito en pulmón, timoma y las neoplasias hematológicas, las enfermedades autoinmunes sistémicas, obviamente, y las organoespecíficas, las colangitis biliares primarias, la hepatitis autoinmune y las enfermedades autoinmunes contra la tiroides, desde la enfermedad de Graves hasta el Hashimoto. Y en las personas sanas, ¿cierto? Muy bien. Aquí se me desconfiguró un poquito. En las personas sanas, entonces, ha habido varios estudios. Ese es uno muy tradicional de Tan y colaboradores, que lo hizo en 1997 con más de 1000 pacientes, porque no eran pacientes, eran personas donantes de componentes sanguíneos, y en ellos, personas que se reportaban sanas, decidieron medir qué tan frecuentemente era encontrar anticuerpos antinucleares, y de ahí pues mirar también los títulos. ¿Y ellos qué encontraron? Aquí pido disculpas porque se me alteró acá un poco la diapositiva. Aquí era ANAS negativo, ¿cierto? Que alcanzó más o menos un 70% de la población. Acá ANAS en título de 1 en 40, que fue un 20%, seguido de ANAS 1 en 160, que fue un 5%, ANAS 1 en 320, un 10%, y ANAS 640, un 3%. Entonces vemos que más o menos un 40% de las personas pueden tener anticuerpos antinucleares positivos, no teniendo ninguna enfermedad, y eso no quiere decir automáticamente ni que la tenga ni que la vaya a hacer. Obviamente, entre más alto el título en una persona sana, hay que hacer un seguimiento, no tanto, digamos, del perfil de anticuerpos, sino más bien de los síntomas que el paciente presente, porque eso finalmente es lo que va a definir enfermedad y no tanto pues el título y los ANAS. Muy bien.
En este estudio también, bueno, acá también se me desorganizó un poquito la diapositiva. Finalmente les explico, en ese estudio también ellos tomaron pacientes que tenían lupus, tenían esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, y ellos lo que hicieron fue mirar la especificidad y la sensibilidad dependiendo del título para diagnosticar estas enfermedades, y se dieron cuenta que a títulos de 1 en 160 tenía una muy buena especificidad y una aceptable sensibilidad para diagnosticar, por ejemplo, lupus. Igualmente pasó con esclerosis sistémica, igualmente pasó con síndrome de Sjögren. Entonces, desde esa época se ha venido proponiendo que el título de los anticuerpos antinucleares como positivo sea 1 en 160 o más. Pero resulta que cada vez se viene haciendo pues un cuestionamiento un poco más a eso, y se viene proponiendo que mejor sería no tener un resultado dicotómico de positivo y negativo, sino que a usted como médico le reporten los títulos y el patrón, y que usted con la clínica del paciente sea el que diga o el que diagnostique al paciente de acuerdo a lo que usted le entregue. Y es porque a veces personas sanas que cursan con una fatiga por de pronto una enfermedad viral poco clínica o exceso de ejercicio, falta de alimentación, se le miden unos sanas y resulta que esos sanas pueden dar 1 en 40 y los reportan como positivos. Pues, y finalmente se vieron en la inmunofluorescencia y pues están ahí. Pero cuando el paciente ve eso, la ansiedad que genera y lo que uno ve en la consulta es exagerada. Entonces, se propone más bien que por parte de microbiología se coloque en el papel el título y el patrón. Y ya usted como médico defina qué diagnóstico va a tener la persona. Así también podemos ver pacientes con lupus, manifestaciones de lupus floridos, con títulos 1 en 80 o 1 en 40 que a veces reportan como negativos y puede confundir un poco el médico, aunque cuando uno tiene la experiencia ya uno sabe que independientemente de si están positivos o negativos, si el paciente tiene la clínica, tiene un lupus. Muy bien, ¿qué otras cosas se han visto en las personas sanas? Se han visto, por ejemplo, en este estudio en 2016 con más de 10.000 pacientes, ellos hicieron anticuerpos antinucleares en personas sanas y se dieron cuenta que a diferentes títulos era más frecuentemente encontrar anticuerpos antinucleares positivos en personas sanas, en mujeres, que en hombres, a los diferentes títulos. De igual forma también, entre más adulta la persona, a medida que va pasando su edad, también es más frecuente encontrar los anticuerpos antinucleares positivos. Entonces vemos que los anticuerpos antinucleares, la interpretación en personas adultas y en mujeres tiene que ser un poquito más cautelosa. ¿Qué patrones se encuentran más frecuentemente en las personas sanas? Así como en las personas también con enfermedad autoinmune, el nuclear moteado en un 60% o el granular, el nuclear homogéneo 30-40% y el nuclear 10%. Este patrón que les muestro acá, que se ha descrito como granular fino denso, ustedes pueden ver pequeños gránulos de diferentes intensidad de inmunofluorescencia, ¿cierto? Unos más intensos, otros menos intensos, y que están, digamos, el núcleo muy lleno de esos gránulos, se ha descrito entonces como granular fino denso, y es un patrón que últimamente se viene proponiendo que puede excluir o puede darle a usted cierta seguridad de que su paciente no tiene una enfermedad autoinmune sistémica. Eso todavía falta estudios, pero en principio es posible que muy probablemente próximamente esos anticuerpos nos puedan ayudar a definir que un paciente no tiene enfermedad autoinmune sistémica, porque sí se ha asociado a algunas enfermedades autoinmunes organoespecíficas. Muy bien. Los anticuerpos antinucleares, pues también obviamente se pueden dar positivos en pacientes con neoplasias y con síntomas que a veces pueden confundirlo usted pensando que el paciente pudiese tener un lupus. Esos son diferentes reportes de personas a diferente edad, ¿cierto? Con diferentes tipos de neoplasias, pulmón, timoma y neoplasias hematológicas, con algunos síntomas que usted podría sugerirle una enfermedad autoinmune, un lupus, ¿cierto? Incluso acá un fenómeno de Raynaud. E incluso a títulos muy altos, uno en 1260 es un título bastante alto, incluso con anti-DNA positivo y consumo de complemento, pero ven ustedes acá que los ENAs están negativos. Entonces, esos pacientes con cáncer, con neoplasia, también pueden hacer anticuerpos antinucleares positivos, y eso no quiere decir que automáticamente tengan una enfermedad autoinmune. A veces puede pasar que se puede coexistir, pero ahí es donde de pronto la experiencia y el conocimiento del especialista es requerida, porque son pacientes a veces bastante complejos para definir. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a ustedes como clínicos a diferenciar qué es una neoplasia o qué es una neoplasia y además puede tener una enfermedad autoinmune? Entonces,
Si es un paciente que se presenta en edad avanzada con estos síntomas, si hay enopatías retroperitoneales y mediastinales, si hay prurito, ¿cierto?, sugiriendo linfoma o pérdida marcada de peso, estos pacientes, aunque ustedes tengan una alta sospecha de una enfermedad autoinmune, siempre hay que ir un poquito más allá, y no quiere decir que usted no pueda diagnosticar un lupus, por ejemplo, en una persona que tenga estas manifestaciones, pero si usted lo diagnostica, siempre hay un poquito más allá. Tome una biopsia de ganglio, haga una electroforesis de proteínas, solicite de pronto la valoración por el hematólogo para que también tenga una ayuda y pueda usted tener un diagnóstico de una enfermedad autoinmune sistémica, estando seguro de que otras, digamos, patologías que pueden estar asociadas están excluidas, o por lo menos en ese momento, porque también es bueno en el seguimiento estar muy pendiente. Estos pacientes adicionalmente usualmente no tienen compromiso renal, que puede ser frecuente en las enfermedades autoinmunes sistémicas, no mejoran con el tratamiento, y si hay gamopatía monoclonal, definitivamente ese paciente entonces ya lo debe ver un hematólogo, porque las enfermedades autoinmunes sistémicas usualmente dan gamopatía policlonal. Muy bien. Los anticuerpos antinucleares en los procesos infecciosos también se han reportado con mucha frecuencia desde hace muchísimo tiempo. Son relativamente frecuentes. Entonces, si usted tiene un paciente que usted está seguro de que tiene un proceso infeccioso y que eso es lo que le está explicando su clínica, no le vaya a hacer anticuerpos antinucleares, porque con cierta frecuencia le van a dar positivos y eso lo puede llevar a confundir. ¿Cuándo los vamos a pedir? Cuando usted vea que su paciente no mejora con el tratamiento, cuando usted vea que el paciente tiene algunas manifestaciones que no se correlacionan con ese proceso infeccioso que tiene y que usted le diagnosticó, ahí es cuando puede pedir unos ANAS, pero con la responsabilidad que tiene que saber que los debe interpretar, y si no, pues buscar al reumatólogo para que ayude en ese proceso diagnóstico. Entonces, las infecciones también pueden tener algunas manifestaciones sugestivas de enfermedad autoinmune sistémica. Vemos este paciente aquí con una sífilis secundaria y una alopecia, ¿cierto?, que tenía ANAS positivos. Esto resolvió una vez se le dio el tratamiento. Y acá un paciente pues con eritema en mejillas con un parvovirus B19, en este caso un niño. Este eritema en mejillas es más frecuente en niños, en adultos casi no lo vemos, pero el problema del parvovirus es que a veces con cierta frecuencia pueden dar además anemia hemolítica, anti-DNA positivo y consumo de complemento, y eso puede confundir bastante al clínico. Lo importante es determinar si hay algunas otras personas con la misma enfermedad en casa o en la guardería del niño, y eso nos puede ayudar, y lo otro, hacer un seguimiento. Muy bien. Estas personas entonces con infecciones usualmente no tienen manifestaciones características de las enfermedades autoinmunes, que eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, esta es una tabla, les pido disculpas porque también se alteró, pero finalmente lo que les quería mostrar, este es un estudio que hizo un análisis de pacientes que tenían enfermedades infecciosas, hicieron medición de los anticuerpos antinucleares. Ellos tenían algunos síntomas que algunos podrían ser incluso inespecíficos: artralgias, artritis, pérdida de peso, fiebre de origen desconocido, adenopatías, y entonces ellos tomaron y midieron también adicionalmente los ANAS. Las infecciones que ellos encontraron o que explicaban sus síntomas fueron desde bacterianas, vemos E. coli, Staphylococcus aureus, micobacterianas, tuberculosis, los virus, Epstein-Barr, HIV, virus hepatitis C, hepatitis B, y encontraron ANAS que estaban positivos desde títulos muy bajos, más frecuentemente 1 en 40, hasta títulos incluso muy altos, 1 en 640, a diferentes patrones, ¿cierto?, homogéneo, granular. Y ellos que vieron en el seguimiento, y algunos pacientes que les pudieron volver a repetir esos anticuerpos luego de ya haber hecho un tratamiento de ese proceso infeccioso, muchos de esos pacientes negativizaron los títulos de los ANAS y muchos también bajaron los títulos. Entonces, es importante que cuando usted tenga un paciente con un proceso infeccioso y además sospeche una enfermedad autoinmune sistémica, que también puede pasar, y esa interrelación es bastante interesante, sino que ahorita no es el tema no me puedo extender, pero la interrelación entre la infección y la autoinmunidad es bastante interesante, porque las infecciones son disparadoras de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Entonces, en ese paciente que usted además adicionalmente esté sospechando una enfermedad autoinmune sistémica y que por algún motivo le haya hecho esos anticuerpos antinucleares, primero defina si la clínica es explicada completamente por el proceso infeccioso, trate el proceso infeccioso y de ahí miramos con qué queda. Si el paciente se alivió, está completamente sano, pues no hay enfermedad autoinmune sistémica. Pueden
podría usted pedir unos anticuerpos antinucleares control, pero si el paciente está bien no es necesario, y si el paciente persiste con algunos síntomas, pues ahí entonces evaluar esos síntomas, mirar qué características tiene y hacer un seguimiento con anticuerpos antinucleares. Finalmente, a esta serie de pacientes, un paciente se le diagnosticó lupus en el seguimiento y otro una enfermedad de Still. Muy bien. Los anticuerpos antinucleares en las enfermedades autoinmunes, entonces, como les mencionaba, es el gol estándar para el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. Vemos aquí entonces que es bastante frecuente en lupus, más de un 98% de los pacientes con lupus tienen anticuerpos antinucleares, y si no los tiene, usualmente el diagnóstico está dado por biopsia, ya sea cutánea o de piel. Más frecuentemente vamos a ver el patrón homogéneo. En la enfermedad mixta del tejido conectivo, 93% de los pacientes van a tener ANAS positivos, usualmente a títulos muy altos, con un anti-RNP también muy alto, y usualmente el patrón de los ANAS va a ser granular. La esclerosis sistémica un 85% a título variable, más frecuentemente vamos a ver el patrón granular. El síndrome de Sjögren menos frecuente, un 48, un 50% van a tener ANAS positivos a título moderado y más frecuentemente obviamente granular. Las miopatías inflamatorias, un 61%, van a tener ANAS positivos a título moderado y más frecuente granular, y las enfermedades autoinmunes órgano-específicas, un 50%, usualmente son a títulos bajos y más frecuentemente granular. Vemos entonces que sacando el lupus, muchas enfermedades autoinmunes sistémicas pueden cursar con ANAS negativos, y ahí es donde su juicio clínico y el resto del laboratorio nos puede ayudar. Les traigo acá las manifestaciones, digamos, como más típicas de estas enfermedades y que les pueden ustedes ayudar o hacer sospechar una enfermedad autoinmune sistémica. En este caso el lupus, el eritema malar que respeta surcos, ¿cierto? Es la úlcera oral en paladar duro no dolorosa, son altamente sugestivos de un lupus eritematoso sistémico, y esto usualmente se asocia a artralgias o artritis, compromiso renal, otro tipo de brotes en la piel, alopecia y alteraciones en el hemograma, básicamente y frecuentemente citopenias. El lupus usualmente no da ni trombocitosis ni neutrofilia, y eso los puede ayudar bastante en el diagnóstico diferencial. Y cursa con ANAS, como les mencioné, 99%. ¿Qué les puede ayudar a ustedes en los ENAS? El anti-SMIT. El anti-SMIT solamente se da más o menos en un 48-50%, pero su especificidad es alta. Si ustedes tienen un anti-SMIT positivo, prácticamente ese paciente, ustedes le pueden hacer un diagnóstico de lupus. Muy bien. La dermatomiositis, entonces el eritema aneliotropo, que es característico no patognomónico, se puede ver en otras enfermedades, sarcoidosis. Pero las pápulas de Gottron, que son estas pápulas sobre los metacarpofalángicos, y son patognomónicas. Este paciente adicionalmente tiene eritema y placas en todo la parte dorsal de sus dedos. El lupus usualmente respeta esta zona, que los pueden ustedes ayudar a diferenciar entre lupus y dermatomiositis. Y adicionalmente vemos en este paciente este eritema periungueal, que es vasculopatía, ¿sí? A veces a las personas se les puede pasar o piensan que de pronto se arreglaron las uñas y quedaron inflamadas, pero esto es vasculopatía, además un poco acá de hiperkeratosis, y acá también. Todos estos cambios, digamos, desde el punto de vista dermatológico, son altamente sugestivos de enfermedad autoinmune, en este caso dermatomiositis. Hasta un 60% pueden tener ANAS positivos, eso quiere decir que si están negativos no descarta la enfermedad, y los ENAS más frecuentemente vemos positivo el anti-RO en un 35% de los pacientes. El anti-JO, que es, digamos, el marcador específico de estas enfermedades y del síndrome antisintetasa, se da solamente en 20-30%, cuando nos da positivo es altamente específico, pero lastimosamente no es muy sensible. Esto se asocia frecuentemente a debilidad proximal simétrica, aunque no siempre, pero la gran mayoría de las veces. El síndrome de Sjögren, entonces, ese paciente que a veces puede tener síntomas secos que a veces no le son molestos ni él los percibe, que puede asociarse a paratoimegalia más o menos en un 30% de los pacientes, y una boca seca. Estos pacientes tienen ANAS positivos variables, se ha descrito 85, 50%, factor reumatoideo también frecuentemente positivo, sin querer decir que tengan artritis reumatoide. El anti-RO y el anti-LA están presentes en 52 y 34%, entonces no es muy sensible, pero cuando los tenemos positivos son altamente específicos. Y 23% de los pacientes son seronegativos, o sea, seronegativos a ANAS, anti-RO, anti-LA, en factor reumatoide. En esos pacientes entonces se requiere una biopsia de glándula salival menor, y ahí es donde se hace importante la clínica. Si usted tiene un paciente que ha tenido episodios de parotiomegalia, un paciente que tiene síntomas secos, que a veces no puede ser, digamos, muy molesto para el paciente y puede no manifestárselo,
ese paciente usted debe medirle entonces ahí sí unos ANAS. Y aun cuando estén negativos, y aun cuando el ROI esté negativo, si usted tiene alta sospecha, debe enviar una biopsia de glándula salival menor. Muy bien. La esclerosis sistémica, el síntoma heraldo de la esclerosis sistémica es el fenómeno de Raynaud, y les voy a recordar, es un fenómeno que se manifiesta en manos, pies, también puede ser en pabellón auricular, y inicialmente se asocia pues a exposición al frío. Inicialmente se presenta una palidez, luego una rubicundez y luego una cianosis. Ese es el fenómeno de Raynaud clásico. Es la manifestación heraldo de las esclerosis sistémicas y también puede darse en otras enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren y el lupus. Si un paciente se les presenta con un fenómeno de Raynaud, siempre hay que hacer unos ANAS, ¿sí? Porque a veces estas enfermedades empiezan de forma muy temprana y usted puede detectar ese paciente de forma más rápida para empezar un tratamiento y hacer un seguimiento adecuado. Los ANAS positivos en más del 95%, anti-CL70 en un 42 a 70% dependiendo de la serie, y el anticuerpo anticentromérico en un 30%. Vemos que la sensibilidad es baja, pero la especificidad, como les mencioné, es alta. Si el paciente ya llega un poco más evolucionado, vamos a ver esto que se llama puffy hands, que es una inflamación en los dedos de la mano y en la mano. También aquí hay signos de esclerosis, o sea, la esclerodactilia, esa piel engrosada que cuando usted la toca no puede hacer esta pinza, ¿cierto? Muy bien, y aquí hay otras manifestaciones que les muestro. Este es unas fases de esclerosis sistémica, una boca pequeña y que probablemente tenga una apertura ocular muy limitada, las telangiectasias puntiformes que se dan en cara, en boca, en cuello y en manos. No frecuentemente se dan tantas, sí, pero pues la idea es aprenderlas a reconocer, y esto ya sí es una mano de un paciente que tiene una esclerodactilia marcada ya con úlceras. Todas estas cosas les deben sugerir a ustedes que el paciente tiene una enfermedad autoinmune sistémica, y ahí sí pedir los ANAS. Y si están negativos, pedir los ENAS, y si aún así están negativos, se debe completar los estudios. Entonces, vamos a tener finalmente un paciente que va a tener una presentación clínica, sugestiva o altamente característica de enfermedad autoinmune sistémica. Entonces, vamos a tener esa sospecha diagnóstica. Ahí es cuando vamos a medir o a pedir los anticuerpos antinucleares. Si están positivos, les deben reportar un título y un patrón, ¿cierto? Y tenemos aquí, cuando nos reportan un patrón, en este caso nuclear granular fino, el anti-ROI y el anti-LA probablemente sean los responsables de ese patrón. Más frecuente entonces vemos Sjögren, lupus y enfermedad mixta del tejido conectivo. El patrón granular grueso, más frecuentemente los antígenos van a ser anti-SMID y anti-RNP. El anti-SMID entonces altamente específico para lupus, como les mencioné, y el anti-RNP enfermedad mixta del tejido conectivo y lupus. El patrón homogéneo, el antígeno responsable de esto va a ser el anti-NA, y se puede pedir también el antihistona cuando estamos sospechando lupus asociado a medicamentos. Entonces, el diagnóstico que, digamos, vamos a encontrar más frecuentemente es el lupus, síndrome de Sjögren y esclerosis sistémica. El centromérico, recordemos que cuando nos reportan el patrón centromérico no necesitamos pedir un anticuerpo anticentromérico, ya ahí está el anticuerpo anticentromérico, porque lo que le van a hacer son otros ANAS y le van a decir si está o no está, entonces no vale la pena. Y lo vamos a encontrar en esclerosis sistémica más frecuentemente a la variedad limitada, síndrome de Sjögren, el nucleolar en las miopatías inflamatorias, ¿cierto? El granular fino denso, que era lo que les mencionaba ahorita, es ese paciente en quien este patrón nos puede sugerir que el paciente no tiene una enfermedad autoinmune sistémica. El granular y que nos reporten el topo 1, entonces el anti-CL70 asociado a esclerosis sistémica, la variedad difusa, y el citoplasmático, en este caso el antijo de la enfermedad del síndrome antisintetasa y la dermatomiositis. Acá dentro del citoplasmático les recuerdo los anticuerpos antimúsculo liso asociados muchas veces a hepatitis autoinmune. Muy bien, cuando ustedes tienen una sospecha diagnóstica clínica alta, piden los ANAS y los ANAS están negativos, entonces, insisto, si la sospecha clínica es alta, debemos complementar con exámenes. ¿Cuáles exámenes? Los ENAS, el anti-DNA, el complemento, un CUMS, y pues ya obviamente el resto de exámenes como el hemograma, el citoquímico de orina, que frecuentemente pueden verse alterados en estas enfermedades, y eso les ayuda a definir un poco el diagnóstico.
Finalmente, entonces, las conclusiones, los ANAS es uno más de los marcadores de enfermedad autoinmune, pero digamos lastimosamente por su baja especificidad hay que saberlo interpretar. Ahí es cuando yo le sugiero revisar muy bien, digamos, tanto al paciente obviamente, y estar actualizado en los conocimientos con estas enfermedades. Los ENAS tienen una mejor especificidad. Cuando ustedes tengan unos ENAS positivos, siempre si tienen la duda, envíen al paciente al reumatólogo o hay que hacer el proceso diagnóstico para mirar qué tipo de enfermedad tiene. Si el paciente está totalmente asintomático, porque puede pasar, hagamos seguimiento, ¿sí? Siempre evaluar la posibilidad de diagnósticos diferenciales en estos pacientes. Y un dato adicional, y es que los ANAS no sirven para seguimiento. Cuando usted pide unos ANAS, están positivos y hace un diagnóstico en un paciente, sea lupus, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica, no sirve de nada hacer un seguimiento a ese paciente, porque los ANAS no van a cambiar si el paciente está activo o si el paciente tiene la enfermedad controlada. Lo que le puede ayudar, por ejemplo, en lupus es el complemento y el anti-DNA y obviamente el hemograma, el citoquímico de orina, y en síndrome de Sjögren o esclerosis sistémica, la progresión de los síntomas. No sé si haya alguna pregunta. Listo, muchas gracias.